gustaría que te llame Jazz. Dime, ¿de dónde viene ese apodo? Viene de un encuentro así divertido con mis amigos y de la nada un amigo cercano a mí me dijo Jazz, todos los escucharon y me comenzaron a llamar Jazz. Ok, es una historia bastante agradable. Mi nombre es Hilary, como te comentaba antes, y pues vengo de parte de la Universidad Católica, de parte de la Facultad de Salud y Bienestar. Estoy estudiando medicina y pues muchas gracias por recibirme y por darme este espacio para poder hablar contigo. Jazz, cuéntame, más o menos qué hobbies tienes. Por ejemplo, en mi caso me encanta leer, me considero un ratón de biblioteca. Pues me gusta hacer mucho deporte, sobre todo voleibol, escuchar música y pasar tiempo con mis amigos. ¿Ok? Suena bastante divertido. Ahorita, como te comentaba, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre la adolescencia en general, que es la etapa que estás viviendo. ¿Qué edad tienes? Tengo 14 años. Ok, 14 años. Estás más o menos como a la mitad de la adolescencia, se supone, comúnmente. Dime, ¿has notado cambios en tu manera de pensar a lo largo de esta etapa? Bastantes cambios. En un inicio todo era un desorden para mí, odiaba todo y actualmente siento que he mejorado mucho en varios aspectos. Ok, ¿cómo en cuáles? Como por ejemplo emocionalmente he cambiado mucho al momento de manejar esas emociones complejas que antes me abrumaban. En pensamiento ahora soy un poco más cuidadosa con lo que hago, pienso bien las cosas antes de hacerlas. Ok, me parece un desarrollo que has tenido gracias a la experiencia por las que has vivido. Dime, actualmente estás en el colegio, me estabas comentando que estabas en colegio internacional. ¿Qué desafíos encuentras en entender, comprender temas o realmente no encuentras ninguno o te toma más tiempo? La verdad he encontrado muchos problemas y muchas emociones, o sea, sí fue un poco complicado al momento de iniciar el año, ya que veía cómo todas mis compañeras se desarrollaban hablando inglés así como si nada, y yo pues no podía expresarme en mi totalidad, porque a decir verdad vengo de un colegio un poco bajo del nivel académico y sí fue bastante complicado manejar las nuevas materias que no tenía en mi anterior colegio, los nuevos temas que eran muchísimo más avanzados y el hecho de que no me gustaba el ambiente también me complicó mucho las cosas. Ok, realmente suena una experiencia abrumadora para cualquier persona que esté en esa etapa, porque por ejemplo, en mi caso era un revolucio de emociones y tal, y cada cambio me costaba más asimilarlo. ¿Crees que te pasó? ¿Crees que tuviste a alguien que escuchara tu opinión? ¿Familiares? ¿Amigos? Sí me pasó y sí me pegó bastante fuerte y puedo decir que en amigos al comienzo no estuvo muy presente que digamos, pero luego fue cambiando eso y en familiares no mucho, pero aún así sentía el apoyo, el pequeño apoyo que me podían dar, ya que ellos también tenían sus cosas que hacer, tenían sus problemas, trabajo, universidad y cosas así. Eres muy empática en ese sentido con respecto a tu entorno. Dime, más o menos, ¿qué tan importante consideras para ti el área de los valores? Porque, por ejemplo, a mí, en mi personalidad, siento que es muy arraigada a esto de la responsabilidad, perseverancia, cosas así. Siento que es lo que más me representa. ¿Crees que has logrado construir una red de valores que te identifican como persona? En un comienzo
Para empezar, mis padres siempre me han impuesto mis valores. Siempre han dicho que el respeto es importante y me han criado con eso y he crecido con eso. Aunque cuando comencé esta etapa compleja no aplicaba para nada esos valores, me olvidé de esos valores. Pero luego comencé a tenerlos de nuevo y siento que los que más me representan son el respeto y la empatía. Ok, realmente sí suenas como una persona muy empática. Dime, por lo general los valores se interponen ante nosotros cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Seguro te ha pasado que dices, ¿y a mí por qué me preguntan? Sí, ¿verdad? Y ahora tienes que pensar en las consecuencias antes de actuar. ¿Tú lo haces o es tipo, me guío por el instinto? Antes era como solo fluía, hacía las cosas sin pensar y no me importaban mucho las consecuencias porque no eran tan graves. Pero ahora en este nuevo ambiente de este nuevo colegio ha sido totalmente diferente porque en un principio me llevé mis consecuencias por ciertas acciones que no estuvieron correctas y entonces ahí me comencé a dar cuenta de que tenía que pensar más las cosas y como que pausé un momento eso y comencé a ser más cuidadosa con lo que hacía y decía. Ok, me parece bastante importante lo que estás diciendo. Este pensamiento crítico que has desarrollado a lo largo de esta etapa es bastante relevante en un futuro porque realmente la edad adulta, que se supone que es mi edad ahora, nosotros tenemos que tener este pensamiento más desarrollado y que lo estés fortaleciendo y forjando desde una edad temprana te va a ser útil a futuro, realmente. Dime, más o menos, por ejemplo, a tu edad yo recuerdo que no podía manejar bien mis emociones, lloraba por todo, porque yo he sido una persona de llorar para manejar y regularme. Dime, ¿eres capaz de manejar tus emociones? ¿Sientes que a veces no? ¿Por qué? Actualmente me siento capaz de manejar emociones, pero en situaciones no tan estresantes, porque cuando me encuentro en un entorno estresante, ahí es donde exploto y no me controlo para nada. Pero estos últimos años, en vez de explotar, me guardo las cosas y prefiero alejarme de las personas por un rato hasta que me calme, porque siento que hago daño cuando expreso esa ira y la verdad prefiero mantenerme con esa buena relación con esas personas cercanas. Como que te has aprendido a autorregular. Dime, ¿cómo has aprendido eso? O sea, es realmente difícil aprender. La verdad siento que fue por los problemas de un pasado que ahí en mi momento, cuando tenía 9, 10 años, explotaba por cualquier cosa y hacía daño demasiado, por ejemplo, a mi mamá y alejaba a mis amistades. Y era como un mecanismo de defensa, pero luego me di cuenta de que no estaba bien y simplemente comencé a hacer lo que te comenté antes. Ok, el autorregularse es una habilidad que todo adulto funcional debería de tener y realmente es útil porque te ayuda a pensar más claramente en la situación que estás enfrentando. No sé si de esa manera lo has visto tú que te resulta útil. Sí, pienso que sí, porque vienen de experiencias del pasado y de igual manera están ahí. Ok, dime, siempre es importante poder hablar de nuestras emociones y más cuando nos abruman. En mi caso, mi confidente era mi mamá, pero actualmente es más como
mi hermana pequeñita, más que nada. Pero dime, ¿más o menos tienes alguien que te pueda escuchar, que tengas la confianza de expresar tus emociones? La verdad, sí tengo a una persona que otra, pero aún así me cuesta abrirme a ellos y prefiero divertirme antes de que expresarme. Prefiero divertirme y olvidarme de esas emociones. Y muy rara vez suelo expresar mis sentimientos, aunque lo hago inconscientemente, me he dado cuenta que lo hago inconscientemente, sobre todo con mi hermano mayor. Ok, entonces, coméntame más o menos, ¿has notado que estas emociones interfieren en tus estados de ánimo para mantener un estado de ánimo? ¿O realmente dices, no, yo controlo bastante eso? Como te digo, en ambientes muy estresantes no puedo manejarlo sola, pero siento que cuando estoy tranquila puedo regular, manejar muy tranquilamente y fácil todas mis emociones. Y eso ¿sientes que lo has aprendido sola o has tenido figuras a lo largo de tu vida que te han, de alguna manera, no directa o indirecta, enseñado y has aprendido a regularte y a tener ese nivel de cierta salud mental? A ver, lo he aprendido mucho de amistades que me llevan bastantes años, 4 o 5 años, pero también aprendí mucho de mis papás, que veo cómo intentan sobrellevar sus problemas de una manera responsable y muy eficaz. De igual manera tomo de ejemplo a mis hermanos mayores, que también tengo una diferencia de edad considerable y que ellos ya han aprendido y vivido diferentes cosas. ¿Ok? Me parece interesante que tengas esa red de apoyo de la cual aprendes, seguro te ha resultado útil en esta etapa. Dime, en mi caso, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, bueno, la pubertad realmente, porque ahí es cuando empiezan los cambios físicos, a mí me molestaba mucho esto de tener boobies, porque a mí me traumaba, de verdad. Yo recuerdo que cuando mi mamá me comentó, porque mi mamá me comentaba antes, me decía, te van a crecer los pechos, y yo le decía, mami, no. No, me traumó eso ya. Y como fui la primera de mi clase en desarrollarse en eso, yo decía, no, no, no. Yo entraba en crisis por eso. Dime, en tu caso, ¿has notado algún cambio físico que te haya afectado realmente y que hayas dicho, no, güey, ya aquí valió? O sea, cambio físico, no mucho, la verdad. No, ni siquiera me he dado cuenta, solo dejé pasar. O sea, en algún punto me di cuenta, pero solo dejé pasar eso y dije, bueno, ya, estoy creciendo, es normal. Pero lo que sí me molestó, lo que me sigue fastidiando hasta hoy en día, es la menstruación, porque es una cosa muy horrible y la primera vez también fue bastante poco agradable. Cuéntame un poco, a ver. Pues recuerdo que íbamos saliendo con toda mi familia, no recuerdo a dónde, pero íbamos saliendo. Y yo iba delante de mi mamá y estaba full enojada. Estaba en esa etapa de que me molestaba todo el mundo y no quería que ni me topen. Entonces estaba saliendo y estaba al frente de mi mamá y mi mamá me dice, oye, ¿de qué te manchaste? Y yo le digo, ¿qué? ¿Dónde? Y mi mamá me señala y a mi pantalón y yo veo una mancha roja y yo, ¿qué es esto? Y yo dije, ha de ser pintura o algo, no sé, cualquier cosa de eso. Y me llevó a revisar al baño y yo me quedé así como que, ¿qué es eso? No puede ser, me niego, ¿qué es esto? Y mi mamá me comenzó a explicar y
Y yo toda enojada y, no mami, a mí todavía no me ha venido eso. No, tú te estás inventando. Entonces estaba así, full enojada y ya pues me dijo cómo acomodarme la toalla y ya eso fue algo de mi primer día. Realmente es impactante. En mi caso, por ejemplo, a mí me llegó por los 9 años. Yo esperaba eso a los 12, 13, algo así. Yo esperaba eso. En mi cabeza tendría que pasar en ese momento. Entonces, a los 9 años, yo, justo lo que decías, estaba muy enojada con todo el mundo y me atragantaba comiendo, la verdad. Y pues ese día había comido demasiado. Y yo sentí que era una indigestión porque decía, güey, me duele demasiado el estómago. Y mi mamá me atragantó de remedios en contra del dolor de eso. Y resulta que al final me había llegado el periodo ese día. Y yo tomando remedios para la digestión. Y como tú dices, uno entra en negación y dice, no, a mí no me pasa, a mí no me pasó eso. Pero es una etapa bastante difícil. Y el tener que usar esos pañalotes, señores, te sientes como extraña. Dime, más o menos, estas emociones, esta mezcla de emociones, hacen que la opinión de los demás a veces sea un poco relevante, un poco no, depende de la persona. ¿Tú crees que la opinión de tus amigos influye en tu forma de ser, en tu manera de ser? ¿Influye cuando te lo retroalimentan cosas malas, cosas así? La parte de que, por ejemplo, me comentan algo malo sobre mí y a mis espaldas y yo me entero por otra fuente, ese tipo de personas prefiero alejarlas. Y la verdad no me importa su opinión, más bien ellas quedan mal o ellos quedan mal por lo que dicen y hacen. Y pues yo bien feliz de la vida, o sea, no me importan mucho las opiniones malas o lo que se inventen de mí, porque yo sé que no es cierto y yo sé qué valores tengo y me valoro mucho a mí misma por esa parte. Ok, me parece bastante interesante que no te dejes influenciar. Esto seguramente viene de tu familia, de tu misma forma de ser. Realmente es una forma bastante interesante porque no afecta tu forma de ser, las opiniones de alguien más. Dime, ¿sientes que, por ejemplo, en el aspecto de tu apariencia física, no te importa la opinión de los demás, pero sientes que eres exigente con respecto a eso o que te importa mucho ese aspecto? La verdad es que sí, me importa bastante mi apariencia y lo que ciertas personas que me importan o no sé, esté interesada en esas personas, opinen y digan que, no sé, ay, es que es gorda, por ejemplo. Sí llegan a afectarme un poco por el hecho de que me importan. Y de igual manera, ahorita con las redes sociales es un poco más complicado porque las redes sociales crearon estándares de belleza muy absurdos, muy tontos de llegar. Te entiendo completamente. Por ejemplo, bueno, yo no tuve la oportunidad de estar en redes sociales mucho porque no tuve acceso a teléfonos ni nada hasta tener tu edad más o menos. Pero recuerdo que veía mucho Disney Channel y en este caso pues veía adolescentes entre comillas interpretados por personas como de 20, 24 años y pues yo asumía que debía de ser así y pues no, las niñas en desarrollo no nos vemos así y realmente es un estándar absurdo que se impone y pues usualmente afecta más a las mujeres. En esta cuestión, ¿tú crees que, cómo crees que se podría manejar? Eh, la verdad pienso que es ya decisión y criterio de cada uno porque por ejemplo te voy a poner mi persona, yo no me dejo influenciar tanto
de eso, pero me sigue afectando, pero no dejo que eso me consuma así a un punto que me llegue a hacer daño. Pero otras personas que conozco se comparan demasiado, y no digo que esté mal, pero se comparan demasiado al punto de querer cambiar todo lo que son las mismas personas, ¿no? Y siento que cambiar nuestra forma, nuestra personalidad es muy absurdo porque cambia lo bonito de cada uno, ¿sabes? Entonces es... Ok, entonces tú aprecias bastante lo que es la autenticidad de cada uno. Dime, más o menos, si te hace fácil hacer amigos o sientes limitaciones por precisamente todo esto, tus emociones, aspecto físico, ¿se te hace fácil? Sí, no, ¿por qué? La verdad se me hace muy fácil conectar con muchas personas, socializar con muchas personas, ya sean mayores, menores, mayores de edad y viejitos, lo que sea. Se me hace muy fácil porque soy de mente abierta y con lo que sea que me hable suelo hacer bromas, divertirme y pues es algo que se me ha facilitado bastante. ¿Y de dónde crees que vienes? Pienso y mucho que viene de mis padres, porque yo de pequeña los veía cada rato saludándose con la vecina, cuando íbamos al mercado se saludaban con medio mundo, Con se todo. encontraban, se encontraban con amigos y yo ahí esperando media hora hasta que terminaran de hablar, ¿no? Y pues yo creo que eso me ha influido bastante en mi vida y pues ahora me gusta bastante relacionarme con personas, conocer gente e ir a un lugar y conocer a media gente ahí y que no sé, te lleguen a hacer favores, te ayuden o en tal caso te protejan, lo que sea. Ok, realmente es bastante importante lo que dices porque el ser humano pues es un ser social por naturaleza, necesitamos de los demás para vivir. Realmente es una habilidad que es bastante útil y me gusta mucho el hecho de que hayas dicho que tu familia es la que inculcó eso porque realmente, por ejemplo, en mi caso, sí, mi familia es muy extrovertida y tal, pero yo lo he tenido que trabajar porque mi personalidad no es así. Pero me alegra escuchar que en tu caso fluyó naturalmente, me imagino. Eh, y me has hablado mucho de tu familia a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo describirías la relación que tienes con ellos actualmente? Es muy buena, la verdad, la comparación de muchas familias es como que esta familia no está rota del todo, o sea, tiene sus problemas, tiene sus diferencias, sí, como toda familia, pero saben cómo resolverlo y no lastimarnos entre sí, entre nosotros, ¿no? Y es algo que aprecio bastante porque nos apoyamos mutuamente y crecemos juntos como familia. Realmente es bastante eh, reconfortante para ti, me imagino, el hecho de tener una red de apoyo sólida dentro de lo que cabe, porque como dices, es, en nuestra sociedad actual es un poco complicado encontrarlo. ¿Crees que tienes adultos o personas con mayor experiencia dentro de tu familia con las que sientas confianza para hablar de tus cosas, de exteriorizar un problema? La verdad es que no mucho, pero estoy intentando abrirme a esas personas, pero no logro tener confianza como por ejemplo con mis padres, pero intento abrirme con mis hermanos mayores. Ok, me gustaría preguntarte, verás, obvio, la confianza es muy importante y tal, y me parece muy relevante de que tengas redes de apoyo. Esta cuestión, ¿cómo ha influido en esta etapa? La verdad pienso que muy bien, porque comencé a conocer muchas cosas
y he logrado decírselo o comunicárselo a mis padres, decir, expresar esa alegría de haber hecho cierta cosa o de expresar la tristeza o la frustración de mi deporte, por ejemplo, y por esa parte siento bastante apoyo igual de mis hermanos. Ok. Ha sido un placer poder hablar contigo, pero para ir concluyendo con esto, me gustaría preguntarte, ¿qué esperas de esta etapa? O sea, ¿cuál es tu mayor deseo de la etapa que estás viviendo, de la adolescencia? La verdad, mi mayor deseo, y desde que empecé esta etapa, que ha sido bonita, agridulce, pues deseo vivir las cosas como se debe, disfrutarlas a lo máximo y no perderme de nada. Ok, es una etapa única realmente y pues solo se la vive una vez. Dime, me comentabas que al inicio de la entrevista que te gusta el helado Polito, el chiquito este, porque tu papá te lo suele dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si vamos por uno? Está bien, Ok, totalmente de acuerdo. ok, vamos.